Buenas noches, soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. Las encuestas son el método de investigación capaz de arrojar luz en términos descriptivos y de relación entre variables. Un aspecto destacable de los estudios demoscópicos es el reflejo de actitudes colectivas. A lo largo de los comicios sirven para reflejar el comportamiento y actitudes de la población. Son una foto. Algunos encuestadores y académicos dudan de su poder predictivo. Para platicarnos cómo funcionan, hoy nos acompaña José Carlos Campos, fundador de Massive Caller, Federico Arriola, director de SDP Noticias, e Iván Castro, director de Planning Quant. Hoy nos acompañan aquí en el estudio Federico Arriola, José Carlos Campos. Buenas tardes. E Iván Castro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro. José Carlos, explícanos un poquito qué es Massive Caller, ¿no? Es una encuesta que ahora, desde el inicio de los comicios, bueno, todavía antes, ha generado una gran polémica, ¿no? Ha estado en diferentes diarios, se ha hablado de la encuesta, también ha sido muy exitosa, ¿no? Mucha gente pues ha bajado la aplicación, es una herramienta que se consulta. ¿En qué consiste Massive Caller y en qué se diferencia de otras encuestas? Mira, somos una casa encuestadora que nos diferenciamos por el método que usamos al hacer nuestras encuestas. Nosotros usamos un método que llamamos de robot. Es decir, hacemos únicamente llamadas telefónicas automáticas, en los cuales es una máquina quien hace las encuestas y le pregunta al ciudadano que contesta cuál es su opción electoral, y el ciudadano contesta oprimiendo en su teclado telefónico 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de las opciones que le demos en la encuesta. Ese es algo, yo creo que platícanos la dinámica, porque para la audiencia puede ser como difícil de imaginarse cómo es esta dinámica. Bueno, recibe una llamada, teléfono, pero levanta. ¿haces llamadas a celulares o a líneas de tierra? A los dos Sí. tipos de líneas. Más o menos la mitad de las llamadas van a teléfonos fijos, la mitad de las llamadas van a teléfonos móviles, distribuidas de manera aleatoria en toda la población en la que se esté haciendo ¿Cómo se genera esta muestra? De manera aleatoria. Nosotros tomamos... ¿Cómo respetas que tu muestra y tu encuesta sea un ejercicio probabilístico? Mira, tenemos la base de datos telefónica que genera el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿sí? Ellos hacen público, ¿sí? Está en internet, todos los números que el Instituto Federal de Telecomunicaciones asigna a las compañías telefónicas, tanto móviles como fijos. Nosotros tomamos ese gran universo de números telefónicos, ¿sí? Y de ahí tomamos números al azar, ¿sí? De manera aleatoria, de un territorio en el que vamos a hacer la encuesta. Es diferente al azar que aleatorio, pero está bien. O sea, digamos que es aleatorio. Es aleatorio. Sí. Sí. Entonces de ahí tomamos un subconjunto de números, y en ese subconjunto de números hacemos llamadas y hacemos las encuestas. Okay. Tanto fijos como móviles. Perfecto. Entonces hacemos una llamada, la persona contesta. Automatizada. Es una grabación. Y la persona contesta con su teclado. Así es. Así de simple son las encuestas. ¿Y de qué tamaño son las muestras? Porque en eso radica una de las virtudes, precisamente, una de las virtudes de Massive Caller, que el número de las muestras son enormes. ¿Es correcto? Nosotros hacemos, en una encuesta nacional, hacemos 2,000 muestras válidas, es decir, 2,000 respuestas válidas. En una encuesta estatal hacemos generalmente 1,000 respuestas válidas, y en una encuesta municipal hacemos 600. Como rango general, varían en algunas cosas, ¿no? Pero hacemos 2,000 nacional, 1,000 estatal, 600 municipal, de ciudades medias. Claro. ¿Sí? Esas son las encuestas que hacemos. Algunos clientes nos piden unas muestras diferentes, mayores o menores, según sea su objetivo de lo que quieran conocer y lo que quieran explorar con la encuesta. Pero esos, digamos, son los rangos estándar que tenemos para hacer las encuestas. Ahora esas son respuestas válidas. Llamadas telefónicas hacemos muchísimas más. ¿Cuántas haces aproximadamente? Para que te salgan las 2,000 nacional, hago entre 40 y 50,000 llamadas.
40 y 50 mil llamadas, Sí. entonces tienes una tasa de respuesta de cuánto es mínimo, ¿no? Pues vaya, Mínimo. si haces De la gente que responde 5%. de más o menos del 5%. De la gente que responde la llamada, que dice hola, bueno, más o menos 1 de cada 20 responde a la encuesta. Ya. Ahora, lo que es interesante, y aquí es donde podemos contrastar metodologías, es que tú haces una encuesta, digamos, basado mayormente en, es una encuesta telefónica, Sí, con una N muy grande, la muestra es grande, así es. ¿no? O sea, llamas 40 mil, ¿no? En SDP se hace encuestas por internet, por Facebook. Sí. ¿No? Y bueno, y tenemos a Iván que representa una encuestadora tradicional, ¿no? Los tres arrojan resultados diferentes, ¿no? Más o menos. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, tú estás, tus resultados son más acordes Con las encuestas tradicionales. con las encuestas tradicionales. Digamos, por ejemplo, aquí vemos en el Poll of Polls de Oráculos que iba a venir Javier, pero no pudo venir, pero, por ejemplo, Ricardo Anaya en promedio trae 30.5, José Antonio Meade 18.1 y Andrés Manuel López Obrador 45.1 en el promedio, ¿no? De los intervalos que se generan. Entonces, esos resultados no son muy diferentes de los que traemos en de Masticales. lo que traen ustedes. Hoy, ¿cuál es el último corte, por ejemplo? El de hoy, a números redondos, es José Antonio Meade, creo que 12%, Ricardo Anaya 30% y AMLO 40%. Bueno, por ejemplo, a José Antonio Meade sí lo traes abajo del intervalo del Poll of Polls de Oráculos. Anaya lo traes muy similar, con 30.5. Sí. Y también a Andrés Manuel, ¿no? Así es. Esto se contrasta con los resultados que ha arrojado la encuesta en medios digitales, en las redes como Facebook. ¿A qué se puede deber esta diferencia? ¿Es una diferencia metodológica, puramente metodológica, o ¿por qué es diferente? ¿Por qué? Porque los usuarios de Facebook es otra población, o sea, es decir, la inferencia que se puede hacer con las encuestas de Facebook es solamente a los usuarios de Facebook, o en qué radica esta diferencia. Te lo contesto como, ya hemos estado aquí en este programa, Alejandro, Sí, muchas gracias. sí. Desde Y te aprecio muchísimo varias veces. Pero, que vengas. Gracias. Y ahora la novedad es que sí. venía Carlos de Massive Caller, que es otra herramienta, otra metodología. Ya habíamos hablado aquí de las encuestas digitales, de Oráculos, y ya habíamos hablado de las tradicionales. Y se suma al panel Carlos Campos, que trae esta herramienta Massive Caller, que pues es diferente. Novedosa. ¿Sabes por qué no? A ver, algo que nunca he hablado aquí contigo es por qué nosotros nos aventamos a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Por qué no subcontratamos a alguien? Que sí subcontratamos, pero lo hicimos en conjunto con México Elige. Y a ver, nosotros, como cualquier ciudadano normal, y yo siempre lo he dicho y siempre he criticado a los encuestadores con el tema, los encuestadores, cuando se comunican con el ciudadano, le dicen, estos son mis resultados, pero si fallo, no fallé. O sea, es el único trabajo en México en el que si fallas, no pasa nada. No fallé, fue una fotografía del momento. O sea, a los encuestadores tradicionales les falta nada, la rendición de cuentas. No hay rendición de cuentas, no. Ellos nunca fallan. ¿Por qué? Porque una encuesta no es predictiva, la excusa que gustes y mandes. Ahora, es pertinente hacerse la pregunta de ¿el trabajo de los encuestadores es atinarle? Déjame seguir. El trabajo de los encuestadores no es atinarle. O sea, sí están... O sea, ser certeros, sí pero... están... Sí son correctos estadísticamente en sus argumentos. Pero a ver, a la gente eso le da igual. O sea, tú le dices a alguien, fallé, pero compadre, yo como siempre, yo no fallé. No me acerqué en absolutamente nada. Igual no la tenía el primero, igual no la tenía el segundo, igual no la tenía el tercero. Igual anduve como yo quise, pero yo no fallé.
porque fue una fotografía, fue esto, fue lo otro, la gente te dice, a ver, ¿cómo crees, no? Entonces, ¿para qué sirvió? ¿Para qué te seguí? ¿Para qué hice? ¿Para qué esto? Y esto ha pasado año y año y año. Y pasa, no en México, en todo el mundo. Entonces, nosotros, al hacer esta encuesta, que llevamos 3 años haciéndola, de 15 elecciones, hemos sido certeros en el primero, segundo y tercer lugar en 13. Nosotros decimos, a ver, nosotros sí no la queremos jugar a ver, nosotros queremos pegarle al primero, segundo, tercero y a los intervalos entre cada uno, a los rangos. Y lo hemos dicho siempre. Y si los demás encuestadores salen con que no, con que esto, con que el otro, está bien, se vale. Pero a la gente eso no le importa. O sea, nosotros sí queremos atinarle, nosotros sí queremos que eso es algo predictivo y nosotros sí creemos que esta encuesta puede traducirse en predecir cómo van a quedar. Es que si no, ¿qué estamos haciendo? Es lo que siempre hemos dicho. Lo que argumentan los encuestadores tradicionales, uno dice encuestadores convencionales, es que las encuestas no son una herramienta predictiva, solamente es una foto, sacan una Polaroid del momento. Sí. Ahora, lo que pero es interesante... Si tomas momentos, si tomas muchas fotos predecir. y le haces así, pues se hace una película. Aditiva, ¿no? Cuando se saca una serie de tiempo, lo que hace Oráculos. Pero luego fallan en el primero, en el segundo, en el tercero, en lo que quieras. Claro, pero también... Y no pasa nada. Yo estoy de acuerdo contigo, aunque discrepo en el tema de rendición de cuentas. Yo creo que... ¿Entonces es el único trabajo en México en el que no se rinden cuentas? No. ¿No? Yo creo que los encuestadores sí rinden cuentas, y digo, yo no soy nadie para defenderlos, yo sé que aquí no, está Iván, pero es que no rinden lo cuentas. importante es aprender de la metodología y aprender de los errores. Ajá. Tú dices, en todo el mundo falla. Sí. Pero por razones distintas. Sí. Aquí en México creo que había un problema con el campo, que ya se está subsanando con nuevas tecnologías. Exactamente. ¿no? Están georreferenciados los encuestadores, se graban las podemos las entrar encuestas. a ciudades a los que los Pero demás no entran. Iván, ya casi nos vamos a tener que ir a corte, pero si puedes empezar en este segmento, hablar un poco sobre la metodología de las encuestas tradicionales. Claro, yo quisiera empezando a decir que a mí me gustan las aproximaciones online, las aproximaciones telefónicas, creo que son muy valiosas y aportan mucho. Estaría un poco en desacuerdo en el sentido de meter a todos los encuestadores tradicionales en una caja y decir todos se equivocan, ¿no? Y yo creo que hay matices, hay algunos que les ha ido mejor que a otros. Pero me parecería que escoger metodologías alternativas solo por el hecho de que las ortodoxas no todas han sido precisas, ahora, no creo que sea la razón correcta. Ahora, Iván, digo, y quizá regresando del corte podamos platicar, pero sobre esto, pero también tiene que ver con una cuestión de normatividad, de arreglo institucional, es decir, el miércoles previo a los comicios es el último día que los encuestadores pueden publicar encuestas, ¿no? Y entramos a un periodo de reflexión. Ahora, para que esto ocurra, pues tienes que estar cuántos días antes en campo, ¿no? Más cuántos días antes para poder hacer el análisis de lo que ocurrió en el campo. Entonces son muchos días previos al día de la publicación y al día de la elección. En 2 semanas puede cambiar la intención del voto del electorado. También podría ser por ahí, quizá. Hay cuestiones de logística muy complejas. Muy complejas para poder cumplir con esta normatividad. Cara en vivienda, muy complejas. Y justamente las aproximaciones alternativas tienen grandes ventajas. Generalmente son más baratas, se hacen más rápido, pero la precisión podría ser el talón de Aquiles de las metodologías, pero de que tienen ventajas, de que son valiosas, y que aportan información extraordinariamente buena, es una verdad. Iván, tenemos que ir a corte, pero regresamos. Listo. Vamos a un corte, no le cambie. Estábamos con Iván hablando precisamente de las encuestas tradicionales y su metodología. Sí, a ver, una encuesta tradicional exige que todos los elementos de la población tengan una probabilidad positiva de pertenecer a la muestra. ¿Una probabilidad igual? No necesariamente igual, pero sí positiva, es decir, mayor a 0, de pertenecer a la muestra. En el caso de Facebook, por ejemplo, otra vez, considerando que tiene grandes ventajas logísticas,
De acuerdo a los datos del INEGI, la encuesta Enduti, el 50% de la población de 6 años y más tiene una cuenta de Facebook. Nada más, el 50%, que es altísimo. De 6 años no se puede. De 6 años y más. No se puede. Es de 13 años para arriba. No Bueno, puedes tener una cuenta con menos de 13 años. La Enduti, Pues se equivoca. no, la Enduti entrevista a personas de 6 años y más. Pues entonces está incorrecto. La Enduti le pregunta a gente de 6 años y más si usa redes sociales. Ah, bueno, eso no es Si usa Facebook. redes sociales, Eso no es Facebook, que hombre. es el 63% de las personas Pero de 6 Facebook años o tienes que más tener 13, usan internet. Tienes que tener más de 13, nada No más importa, de precisión. Puede ser 13 años o más. No puede ser eso. Las personas de más de 13 años o más en este país, solo el 50% tienen cuenta de Facebook. ¿Y cuántos votan? El problema está en que los ¿Cuántos que votan? votan no necesariamente coinciden con los que tienen No necesariamente, pero ¿qué error prefiero yo? ¿El que no coincida o el que no puedas entrar a Reynosa? El que no puedas entrar a zonas en el DF. El que no puedas entrar a zonas en el DF porque no... Bueno, hay un problema en campo. Para entrar a mi casa tienes que pasar por 3 casetas. O sea, no hay hay forma. regiones a los que no se puede acceder. ¿No? Sí, estamos... Ahora, a ver. y el Facebook, podrías hacer la inferencia Claro. de solamente la población que son usuarios de A lo Internet. que voy es que todos son errores. Todos O de son redes errores. ¿Qué sociales. error prefieres? Yo prefiero el mío. El señor prefiere el de él y Iván, perfecto, se vale. Lo único que me gustaría, Ahora, lo único que me gustaría de un encuestador, es que digamos, oye, mi metodología me la rifo, le voy a pegar, me la rifo, le pego. Estamos, yo la mía digo, me la rifo, le pego y si no le pego voy a decir me equivoqué terriblemente y ya está. Y me equivoqué y no vas a sacar ninguna excusa, que es una foto, que esto, no vas a sacar ni una. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo los demás? Nosotros nos estamos totalmente. jugando, ¿eh? Y nos- Estamos y nos- dispuestos. Bueno, Miren, ahora, en las últimas 15 elecciones. Sí, claro, en las últimas 15 Hemos elecciones acertado le en han 14. atinado a 14. No, o atinado, acertado. porque no es suerte. Pero Atinado, regreso acertado a la en pregunta. 14. ¿Esa es la labor del encuestador? Sí. Claro que sí. Bueno, Al final claro decirle que al sí. ciudadano, Ahora, esto es la fotografía y así va a quedar. Sí. ¿Cuál es la inferencia que se puede hacer de Massive Caller? Y esta es una pregunta. Ujú. Es solamente a la gente que tiene líneas telefónicas fijas, celulares, porque ahí, digo, vaya, hay un posiblemente un error muestral que no sé si Iván nos pueda orientar si existe o no. O sea, la inferencia es a la gente que usa teléfonos, que Sí. tiene teléfonos de... Entonces, Sí. generalmente es clase media, ¿no? Sí, mira, a diferencia de Facebook, donde solamente la mitad de la población tiene cuenta en Facebook, y de entrada ya es un sesgo tremendo. En el caso telefónico, la cobertura telefónica es gigantesca, especialmente por el teléfono celular. De hecho, el 58% de los hogares en México dependen exclusivamente de la telefonía celular. Entonces, si se hace una combinación de llamar a teléfonos celulares y fijos, se está cubriendo una gran parte de la Casi toda la población. población. El problema está en quién te contesta, porque no sabes si... Ahora, si se hacen Sí, sí, para, son para mujeres, cada si medición, tienen IFE. si para cada medición se hacen 40,000 llamadas y tienes respuesta de 2,000, tienes una tasa de respuesta del 5%. Esto, de cierta manera, genera un error muestral, genera algún sesgo. Ahora, ¿quiénes están contestando? Las amas de casa que están, no sé, por ejemplo, ¿a qué horas haces estas llamadas? No si llamas a los celulares. Ayuda mucho llamar a celulares, porque en el celular no depende. Tradicionalmente, cuando hablabas a hogar, quien te contestaba era la abuelita, nada más. Hoy no. Entonces, una buena combinación ayuda. Y las tasas de rechazo las tenemos también en vivienda. Hay muchísima gente que te dice, no, yo no quiero contestar. Ahora, telefónicamente nosotros asumimos que la gente nos dice la verdad. Es un robot, no estamos frente a una persona. Entonces, nosotros hacemos la pregunta principal, por ejemplo, intención de voto para presidente de la República. Posterior a eso, hacemos 4 preguntas que le llamamos de contexto. Y asumimos que la gente nos responde con la verdad. Le preguntamos cuál es su sexo. Le preguntas cuál es su edad, su rango de edad, y lo dimos en 3 rangos básicos, ¿no? Preguntamos nivel socioeconómico y nivel educativo. También se ha hablado de que ese es uno de los retos metodológicos para las encuestas tradicionales, es decir, ¿no? Desde los 80s que se hablaba del efecto Nicaragua, ¿no? Porque la gente mentía porque tenía miedo que los que les estaban encuestando en el gobierno. Entonces se ideó, por ejemplo, que la gente llegaba con los encuestadores con una urna y eche ahí el papelito, ¿no? Entonces,
¿Ustedes han medido si hay un efecto en ese sentido? ¿La gente se siente en confianza contestando mira, lo hemos medido a un robot? Sí, tenemos experiencias. Hemos hecho encuestas con robot y nos da un resultado. Hacemos la misma encuesta con llamadas telefónicas personales, es decir, con una operadora, y generalmente el rango del no sé a uno decido se nos va al doble. Es decir, ante una persona, mucha gente decide no contestar. ¿Sí? O sea, si nos da el 15% de gente que aún no decide por quién votar o que aún no sabe por quién votar, si lo hacemos de en vivo, se nos va al 30%. Sí, mucha gente ante otra persona decide abstenerse de expresarse. Y con la máquina sí se expresan. Okay. ¿Y cuáles son los retos para los encuestadores, tanto de encuestas telefónicas, de medios digitales y medios tradicionales? A ver, Iván, porque digo, hablamos de esto, ¿no? De que hay no una crisis, pero de que la gente, no es que no le crean porque no es una cuestión dogmática, pero ve con reticencia las encuestas. Sí. Al final, pensaría yo que vamos a tener que usar una combinación de metodologías. En otros países, la penetración de Internet y por lo tanto el uso de redes sociales es gigantesco. Y entonces los sesgos que hoy en día en México se presentan utilizando este tipo de metodologías eventualmente van a desaparecer. Entonces, quien no se enfoque hacia el uso de redes sociales para el levantamiento de entrevistas va a estar perdido en algunos años. Perdón, es que ya no hay sesgos, ¿eh? Dice Federico que ellos acertaron a 13 de 15, nosotros acertamos a 14 de 15. Sí, yo me refería... Las encuestas tradicionales, ninguna tiene ese récord, ¿eh? Ninguna. Ninguna empresa tradicional tiene un récord de haber acertado siquiera 13 o 14 de las 15 elecciones estatales que ha habido en los últimos 2 años. Sí, yo me refería a sesgos de origen. Teóricos. Sí, teóricos pero históricamente sí les llevan ventaja, ¿eh? Bueno, históricamente sí, pero ¿no? somos nuevas herramientas que estamos entrando al mercado. Y por eso es tan interesante. Y por eso es interesante, y por eso hay tantas dudas. Yo creo que el reto, es un reto. ¿Por qué la gente tiene reticencia? Como lo dices. Porque cuando ves que si alguien se equivoca, dice yo no me equivoqué, es el método. Así son las matemáticas. La gente dice, pues, o sea, a ver, yo digo eso en mi trabajo y a ver cómo me va. Claro. O sea, yo sí digo, o le atinamos o voy a aceptar que no y ya. O sea, no pasa nada, ¿eh? Y nos retiramos del tema de hacer encuestas en Facebook, cambiamos el método, vemos qué hacemos, funcionó, no funcionó, lo que sea. Pero lo menos que voy a hacer es sacar una excusa, ¿eh? Y también ha habido casas encuestadoras con poca ética que se prestan a presentar resultados que no van, o sea, que van acorde a una agenda. Quizá también por eso los ciudadanos tienen ciertas reticencias cuando ven encuestas y leen encuestas. Todas las casas encuestadoras por ética. Ese también es un gran reto de tenemos los que presentar con quién están trabajando, con quién estamos trabajando. Si estamos trabajando con un político o no, a fuerza. Claro, pero también me parecería un exceso decir directamente encuesta tradicional igual a una encuesta fallida. No. Pero así lo estás planteando. El tema es que el gremio siempre se defiende igual. ¿Cómo? Siempre se defiende igual. Claro que no. Me daría pena considerarme del gremio. En la encuesta pool de oráculos, pues no nos incluye. Ni incluye a Federico. No, tiene que ser de vivienda. Incluye nuestras encuestas. Tiene que ser de vivienda. Nosotros estamos incluidos. Claro. Excluidos, perdón. Entonces, oye, pues ¿por qué? Está bien, y de ahí van a fallar más de la mitad, y van a seguir en la siguiente elección y se van a excusar igual. Es que es una foto, es que no es predictiva, es que las matemáticas, es que tal. No lo digo por ti. Claro, pero no lo digo por nadie, lo digo porque el gremio siempre se defiende igual y está cañón. Bueno, cañón, en cualquier trabajo, imagínate sacar esas cosas. ¿De qué crees? ¿Qué? Se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que ir. Bueno, pero están invitados para la próxima semana para seguir con el debate. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Buenas noches.